animarles a abrir sus Biblias y hacerlo en Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. Y básicamente hemos basado nuestro mensaje en los versos 9 al 11, aunque vamos a estar haciendo referencia a una mayor parte del capítulo. Isaías 48, versos 9 al 11. Y le he puesto por título a este mensaje, Admirados por su gloria. Admirados por su gloria. Y dice así la palabra de Dios: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu infinito amor y por tu bondad. Gracias por tu palabra. Queremos rogarte que por medio de ella tú hables a tu iglesia en este día. Señor, toma nuestras debilidades y habla tú. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Admirados por su gloria. Si hay algo con lo que Dios ha sido sumamente cuidadoso en todas las Escrituras, es con lo que respecta a su gloria. Pero de manera particular, este texto es como un cristal que por donde quiera que lo mires, apunta a su gloria. Todas sus aristas te llevan a su gloria. Una gloria que no puede ser mejorada ni cambiada y que Él no va a dar a nadie. Es una gloria que es exclusivamente de Dios. Es tan grande este asunto que Dios no pasó por alto a Herodes cuando dijo: voz de Dios y no de hombre. Y murió comido por gusanos. O cuando Nabucodonosor dijo: todo este imperio he construido por mi brazo, y no dio gloria a Dios. Y pasó 3 años como una bestia en el campo. Y él mismo al final tuvo que reconocer que tenía que alabar al Dios soberano. Y dijo: ahora yo alabo y glorifico al Dios soberano, porque solo Él es Dios y digno de ser reconocido. Toda la creación existe para su gloria, y tú y yo existimos para su gloria, seas creyente o no. Por tanto, la idea que yo quisiera dejar en vuestras mentes es: Dios hace todo lo que hace para su gloria. Dios hace todo lo que hace para su gloria. Dios es movido por el celo de su propia gloria. Y eso nos explica por qué este pasaje comienza hablando de su ira. Y nos lleva al primer punto de nuestro sermón: la gloria de Dios mostrada por su ira. Dice el verso 9: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Isaías 48 es una palabra dura porque es un anuncio de su ira, es un reconocimiento de su enojo. Porque Dios, ¿por qué Dios está airado con este pueblo? Pudiéramos preguntarnos. Porque este no es sinceramente su pueblo. Si nosotros leemos los primeros versos del capítulo 48, como vamos a estar viendo, ahí nos podemos percatar de esto. Y el verso 1 propiamente dice: oí esto, oigan esto. Es una expresión fuerte, algo así como: tú vas a oír esto aunque no quieras. Tú tienes que oír esto aunque no quieras. Dios reclama y apela a todos los nombres de su pueblo a fin de que nadie se quede fuera. Dice ahí en los primeros versos: casa de Jacob. Es un recordatorio de que la raíz de este pueblo había sido un usurpador, un tramposo y mentiroso. También dice que os llamáis del nombre Israel. Es algo así como: ustedes se hacen llamar Israel. Se cree que son la descendencia del príncipe de mi pueblo,
pero no son más que los que salieron de las aguas de Judá. O como dice alguna versión, otra versión traduce, dice, los que salieron de las entrañas de Judá, siendo esta una expresión desagradable que les recordaba que el mezquino Judá no fue más que un oportunista que se aprovechó de su nuera, y en fin, este pueblo nunca fue tan glorioso como ellos mismos se vendían o se creían. Se nombran de la santa ciudad y en el Dios de Israel confían. Ellos así también se reconocían como de la santa ciudad, como que creían en el nombre del Dios de Israel, pero realmente no era así. Dice el texto, dice, ellos no andan en verdad ni en justicia, pero Dios sí es Jehová de los ejércitos. El pueblo no anda como tiene que andar delante de Dios, pero Dios siempre es Dios glorioso. Y como dice el texto, Él es Jehová de los ejércitos. Ellos no son verdaderos ni fieles creyentes, pero eso no cambia la esencia de Dios, pero sí provoca su ira. Es decir, la esencia de Dios no cambia. Él siempre es el mismo. Él siempre es un Dios glorioso. Pero la ira de Dios sí es movida y es provocada. Esta es una dura reprensión, no es un elogio. ¿Qué clase de pueblo son ustedes que juran en el nombre de Jehová, que hacen un montón de ceremonias para recordar al Dios de Israel? Se nombran de la santa ciudad y en el nombre del Dios de Israel confían, mas no en verdad ni en justicia. Dice ahí al final del verso 1. Hacían todas estas cosas, pero no lo hacían en verdad ni en justicia. Había hipocresía ahí en sus corazones. Este pueblo es lo contrario de lo que Jesús le declaró a la mujer samaritana cuando dijo que Dios quiere y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este pueblo en su mayoría, de manera externa, se identifica con los nombres del pueblo de Dios, pero está muy lejos de serlo. En su mayoría, en su totalidad, este pueblo no era el pueblo de Dios. Allí solo había un remanente que conocían a Dios y que querían glorificar el nombre de Dios. Y eso ha pasado a través de la historia. Ahora Jesús mismo, citando a Isaías, miren lo que nos dice en Marcos 7, 6, 9. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que Jesús le habla con toda claridad, le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Isaías los dijo, y esto es lo mismo que tenemos aquí en el capítulo 48. Es un pueblo hipócrita, un pueblo con doblez, un pueblo que no es realmente en su mayoría el pueblo de Dios. Así que si hay algo que provoca la ira y el enojo de Dios, es lo que falsamente se llaman pueblo suyo y no lo son. Y no lo son. Y el cristianismo de hoy, hay mucho de esto. Muchas personas que se llaman pueblo de Dios, pero realmente no lo son. No quieren darle la gloria a Dios, no quieren vivir para Dios, no quieren obedecer a Dios, no quieren realmente seguir a Dios. Aquellos que son parte del pueblo de Dios son los que se rinden a Dios y los que quieren seguirle. Este es un pueblo que no ha querido reconocer su gloria, no ha querido reconocer la gloria de Dios, aunque Dios nunca ha rehusado comunicarnos quién es Él. Dice ahí el verso 3, lo voy a leer en la versión de las Américas. Las cosas pasadas desde hace tiempo, las declaré de mi boca, salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron.
Dios no se ha callado. Y lo que ha prometido, eso ha hecho. Y eso nos habla de la gloria de Dios. Sin embargo, el pueblo no ha querido reconocer la gloria de Dios. No han querido realmente reconocer que Dios es un Dios glorioso, que es un Dios majestuoso, que está por encima de todo y que si Él es Dios, le debemos lealtad, le debemos honor. El pueblo no ha querido reconocer eso. Isaías ahora nos describe a este pueblo. ¿Quién es este pueblo? ¿Cómo es este pueblo? Y ahí en el verso 4 habla con toda claridad acerca de él. Dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Así se describe a este pueblo. Como un pueblo duro, un pueblo rebelde, de cerviz dura. Ahora pudiéramos ver algunas de las expresiones que aparecen en este verso. Duro significa aparentemente grave, severo, duro, grosero, cruel, terco, rígido, descarado, obstinado. Así explica la concordancia de Strong este término, de una manera bien fuerte. Y así se está describiendo al pueblo. Eso es lo que nos está diciendo Isaías de este pueblo. Y continúa, barra de hierro es tu cerviz. La cerviz es la parte posterior del cuello o la nuca, que no se doblega, que no asiente, que no se rinde, pero en especial que no adora, que no se quebranta para adorar, que no reconoce a Dios. Eso es lo que nos quiere decir Isaías de este pueblo. Ellos no se inclinaban para adorar, no le daban la gloria a Dios, no reconocían verdaderamente a Dios. Quizás en sus palabras lo decían, pero realmente en su corazón no, porque eran hipócritas. Sigue diciendo, tu frente de metal o bronce, literalmente tu cabeza dura. Este era un pueblo terco, era un pueblo con la cabeza dura, querían hacer según su voluntad y no según la voluntad de Dios. Era o es un pueblo rebelde, obstinado, lejos de Dios. Pero hermanos, Dios no encubre nunca sus propósitos. Dios siempre es claro. El verso 5 nos lo dice, te lo dije ya hace tiempo, te lo advertí para que no dijera, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios ha hablado claro y ha dicho todas las cosas para que el pueblo conociera y supiera. Pero aún así este pueblo después atribuía todo a sus ídolos. Dios ha querido traer claridad al pueblo y no ha encubierto nada de lo que él ha hecho ni de lo que quiere hacer. Providencialmente hemos estado leyendo el libro de Esdras en la lectura continuada, así que podemos entender mucho mejor si conectamos las advertencias de Isaías aquí sobre el regreso del cautiverio y la liberación de Babilonia. En Esdras tenemos el cumplimiento inmediato de esta profecía y es sorprendente los detalles, sobre todo como en el capítulo 43 y 45 de Isaías, Dios habla de Ciro, rey de Persia, que sería el instrumento que Dios usaría para la liberación. Eso fue profetizado por Isaías casi 200 años antes de que sucediera. Para Dios era muy importante declarar lo que Él estaba haciendo y lo que iba a hacer. Y hoy nos ocupa la profecía de Isaías sobre este asunto, pero Jeremías también profetizó sobre esto. Y hay dos razones en estos versos por las que dice Dios que ha advertido al pueblo en esta profecía de juicio y esperanza. Primera, para que luego no digas que no te lo advertí, verso 7. Y en el verso 5, para que no digas, mi ídolo lo hizo. Para que no digas, mi ídolo fue el que hizo estas cosas. No es tu ídolo, es Dios, el Dios soberano. Es Dios el Dios que obra. No son los ídolos son muertos, son creaciones de los hombres, pero Dios es un Dios vivo y verdadero. Este pueblo oyendo no escucha y mirando no ve, lo oíste y lo viste todo. Es como si dijera
la célebre locutora de radio Lourdes de Kendall, apagan el oído y encienden el calcañar. Hay personas a veces así. A veces el pueblo de Dios es así. Escucha las cosas, pero no les presta atención, no las obedece. Como decimos en mi país, le entra por aquí y le sale por aquí. Y eso es lo que nos está hablando Isaías aquí. Este pueblo ha sido así. Se le ha hablado, se le han comunicado las cosas, pero ha sido de oído sordo. No ha prestado atención, no ha obedecido verdaderamente a Dios. Esto es algo muy duro. Escuchar su gloria, ver su gloria y decir después, fue mi brazo, o fueron los ídolos de yeso, o de madera, de piedra, de oro, de plata, o de lo que sea. Eso es duro. Atribuir las cosas a ídolos muertos, a dioses falsos, creados por los hombres, pero que no tienen ningún poder. ¿Cómo es posible que la gente puede perder de vista tan fácilmente la gloria de Dios? Es descabellado retribuir a los ídolos por las cosas que solo puede hacer el Dios Todopoderoso. Y estoy diciendo esto porque esto es lo que hizo este pueblo. Ellos atribuyeron todas las grandes cosas que Dios había hecho con ellos a los ídolos. Y lo vamos a ver en breve. ¿Puedes creer que tu azabache, tu ojo de Santa Lucía, tu cinta roja, tu mano de orula, tu eleguá, tu herradura, tu guano bendito, tu Guadalupe o caridad del cobre o cualquier otra cosa creada puede librarte de algo que la mano poderosa de Dios no pueda? Mira, esos ídolos no te van a poder librar de nada. El único que tiene autoridad soberana es Dios. Y solo Dios es el que puede librar. Solo Dios puede dar la vida. Solo Dios nos puede mantener en este universo. No es nadie más, es Dios. Seas tú creyente o no seas creyente. Es Dios el que da la vida. Y es Dios el que quita la vida. Nadie más puede hacer eso. Sin embargo, Israel ha sido un mal vocero. Debían haber anunciado la gloria de Dios. Y han sido famosos por matar a los profetas y por no darle la gloria al Dios incorruptible. Eso es lo que ha hecho Israel. No le ha dado la gloria al Dios incorruptible. Y si nosotros leyéramos en Éxodo 32, versos 7 y 8, ahí se nos narra el triste episodio del becerro de oro. Tan solo habían pasado unos meses de haber sido testigos de las plagas de Egipto y de la salida de Egipto por mano poderosa de Dios, de cruzar allí el Mar Rojo en tierra seca y que el ejército que le perseguía del faraón fuera destruido completamente en ese mar. Sin embargo, el pueblo de Dios logró pasar ileso, sin ninguna dificultad. Pero ¿qué dijeron ellos ahí en Éxodo 32, 7, 8? Dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Moisés no descendía del monte. Y ellos se desesperaron y dijeron, no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. Y le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Para que después Aarón dijera, tú conoces al pueblo, yo junté el oro, lo eché en el fuego y eso fue lo que salió. Eso fue lo que salió, fíjense. Así se expresa. Hay que ser cara dura para no proclamar la grandeza de nuestro Dios y levantar dioses con minúsculas que no nos pueden defender. Dioses con minúsculas que no pueden hacer todas estas cosas extraordinarias que Dios había hecho ya con ellos hasta ahí. Porque ningún ídolo, ese becerro de oro, no los podía ellos hacer cruzar el Mar Rojo por tierra seca. No podían mandar las plagas de Egipto. Eso solo lo puede hacer el Dios verdadero, el Dios soberano. Así que la teoría de apagar el oído es bíblica. Dice el texto
que nunca se abrió el oído, o que el oído no comenzó a funcionar. Eso está ahí en el verso 8. Este pueblo había cerrado totalmente sus oídos. No querían oír la voz de Dios. Pero Dios conoce la deslealtad y a eso le puso nombre y le llamó rebeldía. Así dice el pasaje. Le llamó rebeldía. Por tanto, este es un pueblo rebelde, es un pueblo duro de corazón. Es un pueblo que ha cerrado sus oídos para oír la voz de Dios, para escuchar el mensaje bendito de Dios. Ahora pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Dios está airado con este pueblo? No cabe duda, porque ellos han profanado su gloria. En su rebeldía eso es lo que ellos han hecho, han profanado su gloria. Y lo que se espera es que Dios los destruya, pero de una manera extraordinaria Dios le dice, esto que yo haré nunca lo ha visto ni oído. Lo que está por hacer no tiene precedente, no tiene comparación. Esto en primera instancia se refiere a la liberación de Dios por medio de Ciro, pero de manera extendida se refiere a la definitiva, maravillosa y grandiosa liberación que obrará Cristo. Pero Dios tiene un remanente. Y esto nos lleva al segundo punto, la gloria de Dios mostrada en su elección. Esta es una buena noticia. Dios sigue siendo el centro y a pesar de la rebelión del pueblo, el protagonismo de esta historia sigue estando en Dios. Y mira cómo él mismo habla de sí. Ahí en los versos 9 y 10. Ahí podemos ver los pronombres o el pronombre mí y mía. En 3 versículos aparecen 7 veces refiriéndose a la persona de Dios y a sus obras. Junto con 2 te he purificado y te he escogido. Dios no quiere pasar desapercibido. Él quiere ser notado como quiere ser notado en todas las escrituras. Dios es central y su gloria es su esencia. Así que de esto se trata. Se trata de la gloria de Dios, mis hermanos. Para redimir a su pueblo, la causa del amor de Dios es Dios mismo. La causa del amor de Dios no somos nosotros. La causa del amor de Dios es Dios mismo. Y dice ahí el texto, por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre. No hay nada que Dios ame más que a sí mismo. Dios por su propia naturaleza está centrado en Dios. Y si Él estuviera centrado en otra cosa o en otra persona, entonces dejaría de ser Dios. Y el objeto de su amor pasaría a ser el centro. Y eso es imposible. Dios es el centro de todo. Esta es una razón de peso para comprender el lugar verdadero del hombre en el plan de Dios. El hombre lo único que aporta en el plan redentor es su pecado. Y por consecuencia, la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. Ahora, la voluntad redentora de Dios está en Dios mismo y no en la criatura. El móvil para la redención fue el puro afecto de su voluntad. Así que lo que movió a Dios a redimirnos es eso, el puro afecto de su voluntad. Él quiso hacerlo porque Él es un Dios soberano. Solo Él es soberano. O como diría el escritor de Hebreos, no hallando otro mayor por quien jurar, dice, juró por sí mismo, Hebreos 6:13, para que el pacto fuera inmutable. Necesitaba que las partes también lo fueran. Dios es independiente en todas las cosas. Es suficiente por sí solo. Es lo que también conocemos como la seidad de Dios. No nos dé pena reconocerlo, aunque eso nos duela. El hombre no es la causa del amor de Dios. La causa del amor de Dios es Dios mismo. Dios no nos ama porque Él sabía que le íbamos a amar. Más bien, Él sabiendo que éramos incapaces de amarle, por su gloria nos amó. Como nosotros no somos capaces de amar a Dios.
Él nos amó a nosotros y nosotros respondemos en amor. Pero ¿por qué Él ha obrado en nosotros? Dice 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que es Dios la fuente del amor. Es Dios. Y Él es el centro de todo esto. ¿Cómo trata Dios con su ira? Dos cosas. Dice, por amor de mi nombre y para mi alabanza. Estas son las razones por las que Dios dice que Él trata con su ira de una manera gloriosa. Por amor de su nombre y para su alabanza. ¿Y qué hace entonces con su ira, con su furor, con su justo enojo? Bueno, el verso nos dice, diferiré mi ira. Lo cual quiere decir, la prolongaré, la aplazaré, reprimiré mi ira. Es decir, la detendré. Dios hace eso. Es como cuando también Dios nos dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Es lo mismo que nos está diciendo. Dios es un Dios paciente. Es un Dios paciente con los hombres. Estas dos expresiones son alusivas a otra que nos resulta un poco más familiar, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, cuando pensamos en que es lento para la ira, esto tiene que ver con la paciencia de Dios, cómo Dios trata a su ira. Pero cuando hablamos de la misericordia, tiene que ver cómo Él la administra. Cómo Él administra las cosas. Dice la Biblia ahí en Número 14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. A las personas de nuestro tiempo les gusta oír hablar mucho del amor de Dios. Y Dios es amor. Pero también es fuego consumidor, como dice las Escrituras. Y dice que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios puede aplazar su ira, pero esa ira va a llegar en algún momento. Esa ira va a llegar en algún momento. Ahora, preservando a su pueblo, el objeto de su ira es Dios mismo, para no destruirle. Es decir, la forma de Dios no destruir al pueblo es por Él mismo. Él tiene que ser entonces el objeto de su ira. Y es por eso que Dios envía a Cristo. Porque los redimidos, los elegidos, los creyentes verdaderos no van a sufrir esta ira de Dios por su pecado. Pero no lo van a sufrir no porque eso se pasó de largo y ya, sino porque Dios en Cristo castigó todos nuestros pecados, todas las consecuencias de nuestros pecados. Y es por eso que nosotros podemos tener paz y podemos estar en comunión con Dios. Pero mi pecado y tu pecado, si eres creyente, no ha quedado así ya. No, esto está perdonado y punto. No. Alguien tuvo que pagar por eso y fue Cristo en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios se derramó allí en Cristo por el pecado de todos aquellos que iban a creer. Así que prolongar o diferir la ira no es más que frenarla, aplazarla y retrasarla. Estoy seguro de que estos versículos tienen tanto para decir, pero solo recuerdo las palabras del propio Isaías. Dice en Isaías 53 del 5 al 12, no lo vamos a leer, solo una expresión. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Fíjate, nota que como muchos otros textos, dejan claro que su trato especial es con su pueblo. Porque no podemos pasar por alto que así como Él tiene vasos de misericordia, también tiene vasos de ira, como dice la Biblia en Romanos 9, 20 al 24. Si el hecho de que Dios
se ame a sí mismo es algo que no nos cabe en la cabeza, menos podemos razonar sobre la manera en la que Dios administra su ira. Y hay dos puntos que tenemos que tener claros aquí. Y ahí en Romanos 2, 4 al 8 nos habla de esto. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí no hay por poco o casi, sino que eres o no eres. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, su paciencia y longanimidad. Todo el que desprecia eso, miren, está en condenación delante de Dios. Y ahí el texto no está hablando de eso. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad. Dios es bueno. Pero los hombres desprecian a Dios. Los hombres desprecian la benignidad de Dios, la paciencia de Dios. Y eso es lo mismo que dice aquí el pasaje, que reprimirá y diferirá su ira. Ahora, ¿por qué tal menosprecio hacia Dios? El texto lo dice, por la dureza de tu cerviz, por tu cuello de hierro que no quiere doblarse, por tu frente de bronce, como dice Romanos, por tu corazón no arrepentido, por tu dureza. Eso es lo que dice ahí Romanos 2. Un corazón no arrepentido. Un corazón que no quiere creer en Dios. Un corazón rebelde. Bueno, lo que te espera es juicio, es condenación. Y esta ira es acumulativa. Es como una cuenta bancaria con grandes intereses. Se acumulan y crecen y al final son en tu contra en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Es injusto Dios por eso? No, no hay injusticia en Dios. Hay mucha gente que cree que le juega cabezas a Dios, pero si hay algo que aumenta su ira, ya lo vimos, es alguien que dice ser su pueblo y no lo es. Alguien que oye su palabra y no lo obedece. Alguien que ve sus maravillas y proclama, fue mi brazo o fueron mis dioses, y le roba su gloria. Lo otro que nos dice el texto, o su bondad te guía al arrepentimiento. Miren, la bondad de Dios es lo que nos puede guiar al arrepentimiento, y eso es un tesoro para los creyentes. Es un tesoro para los creyentes, porque Él dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. Así que Él es el Dios que puede salvar. Y puede salvar por su bondad, pero necesitas arrepentirte y creer en Él. Esa es la única forma de escapar de la ira de Dios. Para eso vino Cristo, para morir Él y que el hombre pudiera tener una oportunidad de salvación. No hay otra forma de reconciliarte con Dios. La única forma es Cristo. Ahora la gloria, no buscando tu propia gloria, sino la suya. Nosotros no podemos buscar la gloria nuestra. Nosotros los creyentes tenemos que buscar únicamente la gloria de Dios y valorar el precio de lo que Dios nos ha dado. Él nos ha dado vida eterna. Y eso debe ser suficiente para llevarnos a nosotros a adorarle verdaderamente. Para postrarnos delante de Él en adoración, reconociendo siempre su gloria. Qué grandioso e incomprensible es el gran amor de Dios. Dios ha derramado su ira sobre el Cordero. Si tú eres un hijo, Dios ha derramado la ira que te tocaba a ti sobre el Cordero.
Dios mismo se ha provisto de cordero. Tú no has tenido que hacerlo. Él proveyó el cordero. Jehová cargó en el cordero, dice, el pecado de todos nosotros. Dios es un Dios glorioso. Dios es un Dios glorioso. Dios es bueno. Sin embargo, los hombres desprecian esta obra de Dios. No quieren al cordero. No quieren creer en el cordero. Quieren vivir de espaldas a lo que Dios dice. Y este pueblo lo vemos haciendo esas cosas. Un pueblo rebelde, un pueblo duro de corazón. La elección es un acto soberano de Dios. Los versos 9 y 10 y 11, ahí nos los dice. No tratan ni del pueblo rebelde ni del remanente. Aquí se trata de Dios y solo de Dios. La elección es un acto de Dios. En el horno de aflicción no fuimos probados nosotros, sino Él. Por eso dice, no como la plata. Tú y yo no teníamos nada bueno que purificar. La única cosa que tú y yo aportamos al ser tasados es que somos solo escoria. Pero en cambio, Él no tiene nada que pueda ser mejorado. Él fue probado en el horno de aflicción y siguió siendo perfecto. Purificado aquí no es mejorado, sino fundido, tratado a todo fuego. La elección, hermanos, es el resultado del puro afecto de su voluntad. No hay ni por asomo ninguna impureza en su amor electivo, ninguna injusticia en su paciencia y ningún despropósito en su propiciación, porque Él fue el ofendido y el garante, el que vive y el que murió. Por eso el hombre necesita venir a Él. El hombre necesita venir a Cristo, porque Él es el único que te puede reconciliar con Dios. Aún me suenan en los oídos las tristes palabras: suéltanos a Barrabás. El Dios de gloria fue cambiado por un ladrón, por un delincuente, de lo más malo de su tiempo. ¿Y quiénes hicieron ese cambio? Los hombres. Nosotros mismos hicimos ese cambio. O cuando pienso en la cruz y pienso a aquellos que decían: a otros salvo, a sí mismo no se puede salvar. Esa es una gran injuria contra el Salvador. Pero Cristo, Dios glorioso, permaneció allí. ¿Para qué? Para poder obrar el plan redentor, el plan de salvación. Moisés pidió: muéstrame tu gloria, pero Juan dijo: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la manifestación visible de la gloria de Dios. Nuestro tercer punto: la gloria de Dios es Dios y solo Dios. Dios y solo Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Sproul, hablando de esto, dice: es lo intrínseco de Dios. Es la plenitud de su carácter perfecto. Es la suma de todos sus atributos. Solo Dios es Dios. Y esto es así desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios. Dios, por su propia naturaleza, está centrado en Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, porque Él es glorioso. Ahora, ¿cómo se glorifica a Dios a sí mismo? Mostrando gracia y misericordia a los pecadores, pero no por los pecadores en sí, sino porque su Hijo Jesucristo es la manifestación de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia, dice la Biblia. La gracia no es un fin en sí misma, es el medio por el cual Dios salva a pecadores, pero el fin de la gracia es su gloria. Ese es el fin de la gracia, la gloria de Dios. La gracia es un paquete, un todo incluido, porque Dios no salva a alguien parcialmente. Todos los creyentes recibimos salvación completa. Si Dios adopta a alguien, no lo deja sin santificación. Si Dios justifica a alguien, no lo deja sin glorificación. Dios lo hace todo. Dios lo hace de una forma perfecta, porque Él es un Dios glorioso. Y como dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios lo hace todo. Dios obra nuestra salvación. Si Dios te conoció, si Dios te predestinó, Él te va a llamar. Él también te va a llamar. Él te va a justificar. Y Él te va a glorificar. Sí, porque hay hoy en día algunos que dicen, sí, yo soy creyente, pero quieren seguir viviendo como el mundo, quieren seguir viviendo de espaldas a Dios. Están en la misma situación que nos escribe Isaías 48. Se llaman del nombre de Dios, se llaman del pueblo de Dios, se encuentran dentro del pueblo de Dios, pero no conocen verdaderamente a Dios. No creen verdaderamente en Dios. Y luego algunos no se dan cuenta cómo manchan el nombre de Dios, atribuyendo algún elemento de la salvación al hombre, como si el único mérito que aportamos aquí no fuera lo que sugiere el texto, la escoria. No hay méritos para nosotros. La salvación es de pura gracia de Dios. Redimir a los injustos requirió que el justo pusiera su justicia toda a nuestro favor. Tal obra tan gloriosa no podía ser encomendada a otro que no fuera el Señor de gloria. Esa obra no la podía hacer más nadie. Solo Cristo podía hacer esa obra. Y como dice el Salmo 24:10, nos dice ahí con una pregunta, dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ese es el Rey de la gloria, hermano. Y a este es el que nosotros debemos honrar y glorificar siempre. Y como dice también en Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Solo Dios merece la gloria. Solo Dios merece el reconocimiento. Solo Dios es glorioso, no nosotros. A nosotros nos gusta tener gloria, pero la gloria pertenece a Dios. Si en algún sentido molesta la realidad de que Dios esté centrado en sí mismo, o dicho de otra manera, que sea egocéntrico, es porque aún no han comprendido que Él es el único que tiene esa prerrogativa. No existe nada ni nadie que compita, se iguale o merezca lo que solo es suyo. No existe más nadie. ¿Te das cuenta de la gran ofensa? De cómo tú y yo, aun siendo creyentes, fallamos cuando no le reconocemos en cualquiera de nuestras circunstancias, por dura que sea o por buena. Todo lo que venga a nuestras vidas apunta a la gloria de Dios. Y de esa manera nosotros debemos enfrentarlo. Dios es glorioso. Que no se te olvide, no hagamos lo que aquel pueblo hizo. Ellos, miren, no oyeron la voz de Dios. Ellos cerraron sus oídos. Ellos se creían del pueblo de Dios, pero no lo eran. No hagas como este pueblo. Oye a Dios. Mira a Dios. Proclama a Dios, mi hermano. Ese es el llamado de Dios para su verdadero pueblo. Que le escuchemos, que le oigamos, que le miremos y que le proclamemos. No estamos llamados, si somos pueblo de Dios, a ser un pueblo rebelde. No, estamos llamados a ser un pueblo obediente. Un pueblo que escucha la voz de Dios. Que no se diga de nosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no se diga eso de nosotros. Que nuestro corazón está lejos de Dios. No. Si tú eres un hijo, si tú has sido salvado, tú tienes que estar buscando verdaderamente a Dios. Tú tienes que estar en las cosas de Dios. Tú tienes que estar en comunión con Dios. Tú has sido entonces salvado para servir a Dios. Y esa ha de ser tu ocupación, servir a Dios donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que te encuentres, tú has de poner el nombre de Dios.
Vamos a orar. Padre, agradecidos por tu palabra. Y ahora queremos pedirte que tú nos ayudes para que en todo tiempo nosotros podamos reconocer que solo tú eres glorioso. Solo tú mereces nuestra adoración, nuestra alabanza. Solo tú eres majestuoso, no nosotros. Ayúdanos a caminar en humildad delante de ti. Y ayúdanos a reconocer tu gloria. Y parte de reconocer tu gloria es que nosotros tengamos los oídos dispuestos para escucharte. Que nosotros tengamos ojos para mirarte a ti. Y que nosotros tengamos voz para proclamar tu gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer eso. En el nombre de Cristo. Amén.